primeramente, gracias le doy a Dios por esta oportunidad que Dios me brinde de predicar su palabra. Amén. Como se dice, esto es una responsabilidad grande para el pueblo de Cristo, predicar y pregonar su palabra a las naciones. Amén. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano pastor Luis Bellorín, su amada esposa. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Mauricio, su amada esposa. Dios bendiga a nuestro hermano profeta Edwin Ruiz, su amada esposa. Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo Ruiz, su amada esposa. Amén. Bueno, como el tiempo avanza rápido, busquemos nuestra Biblia, Mateo 6, 31 al 33. Amén. Aleluya. Cuando todos lo tengan, confirmen con un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Amén. Todos lo tienen. Leemos palabra de Dios bajo la bendición de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice de esta manera: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Puede sentarse, creemos que Dios tiene el control. Amén. Bueno, mi hermano, hablando de esto, Dios nos dice en su palabra, en el Sermón del Monte, cuando Cristo hablaba esto, sobre el afán y la ansiedad. Cristo habla de todo este párrafo sobre el afán, que tenemos que tener paz, que tenemos que siempre tener en nosotros una alabanza hacia Dios, que nosotros, lo principal, tenemos que tener fe, certeza y confianza de que Dios va a hacer las cosas, como se lo enseña el día jueves a través de nuestro hermano profeta. ¿Qué es lo que pide Dios que busquemos? Como lo dice la Biblia en Mateo 6, 33, el reino de Dios. Dios quiere que nosotros busquemos su reino. Lo primero que debemos hacer, tenemos que buscar su reino. En cada momento, en todo lugar, cuando estemos haciendo una diligencia, cuando estemos haciendo cualquier cosa, siempre debemos buscar el reino de Dios. Y hoy lo que les voy a hablar del tema lo he titulado sobre la búsqueda que Dios nos pide. Amén. ¿Cuál es la búsqueda que Dios nos pide? Dios pide de nosotros que primero nos arrodillemos delante de Dios y nos presentemos a Él en sacrificio vivo como somos. ¿A quién Dios se lo pide? En aquel tiempo Dios se manifestaba a través de la persona de Jesucristo, dándoselo a conocer a sus discípulos. Y hoy en este tiempo Dios nos enseña a nosotros y nos dice este mandato: no te afanes, no te desesperes, no caigas en depresión, porque esto es un pecado grande delante de Dios. ¿Y por qué Dios lo pide? Dios no quería que sus seguidores fueran diferentes a los gentiles, que eran conocidos por los discípulos como paganos, idólatras, infieles, ya que ellos estaban más pendientes por las cosas que necesitaban para su vida terrenal, que las cosas que tenían que ver con el reino de Dios y lo que Él quiere. Simplemente porque los gentiles no tenían ni conocían el verdadero Dios, pero los judíos estaban delante del mismo Dios, quien se revela en la persona de Cristo. Nosotros hoy en día estamos al revés. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a ver hoy en día, el pueblo de Cristo está de esta manera. Vamos a poner un ejemplo, cuando vamos a ofrendar, y a veces tenemos ahí ejemplos, 20 bolívares. Ay no, yo no voy a gastar estos 20 bolívares porque esto lo quiero usar para comprar algo para mi familia, YZ, no sé. Y esto nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por comprar cosas materiales a nuestra familia y no estamos viendo en la realidad, no estamos viendo más allá las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. No estamos preparados ni
para recibir la bendición de Dios. ¿Cómo nosotros queremos recibir la bendición de Dios cuando nosotros ni damos la ofrenda a Dios? Por causa de que tenemos la mente, tenemos los ojos vistos en los $100. O sea, nosotros ni somos capaces de dejar $100 en el alfolí, porque si lo dejamos ahí, bueno, Dios mío, ya el mundo para mí se acabó. Esto lo podemos ver en la actualidad, como el pueblo de Cristo está afanado, está desesperado. Vamos a poner el ejemplo de los padres. Los padres cuando tienen su familia, se sienten pesados y cargados. Oye, tengo que comprarle esto a mi esposa, tengo que comprarle esto a mi hija, esto y lo otro. Eso se entiende porque, claro, tiene una responsabilidad de parte de Dios. Y si nosotros nos ponemos nosotros a cuenta, nosotros mismos nos comportamos peor. Dios, a través de la persona de Jesucristo, Dios le advertía a sus discípulos que no se comporten igual a los gentiles, que en pocas palabras son mundanos. O sea, Dios en este tiempo nos advierte y nos dice: no te afanes, no te desesperes, no te comportes como el mundo se comporta allá afuera. Dios nos dice esto y en poquito después lo dejamos. O sea, Dios nos quiere decir esto para que nosotros tengamos paz, para que nosotros de nuestra boca demos una alabanza a Dios, para que nosotros de nuestra boca exaltemos el nombre de Dios. Y yo no lo digo esto no nada más para ustedes, sino porque en mi caso a mí me pasaba que hay veces que llegaba del liceo y llegaba de un estado de depresión, de inquietud, de ansiedad. O sea, llegaba preocupado. Pero les voy a dar un consejo a mi hermano. Les voy a decir algo. Cuando usted llegue de cualquier diligencia, venga cansado, agotado, venga muriéndose del camino, arrodíllese y pídele a Dios que le dé fuerza y fortaleza, porque de seguro Dios se lo va a dar cuando usted se lo pide con fe y certeza. Dios, como lo dice en Santiago, que nosotros tenemos que pedir las cosas con fe, en oración, en ruego y en súplica. Dios nos ha estado recordando a través de este ministro, nuestro hermano profeta, sobre esta clase a través de la fe, la certeza. ¿Y qué hacemos nosotros? Pisamos afuera y se nos olvida. Y después caemos en un estado de depresión, hasta llegamos a matarnos. ¿Por causa de qué? Por el descuido espiritual, por causa de que caímos en un estado de depresión, un estado de desespero, un estado en la cual caemos en esto y después nos vamos alejando de Dios por causa de que nosotros nos ponemos excusa a nosotros mismos, las cosas que nosotros hacemos. O sea, si nosotros caemos en esto, estamos cayendo en un estado de alejamiento de las cosas de Dios. Cristo quería que sus discípulos no llegasen a ser dominados por este afán, como lo dije en el principio. Dios le estaba advirtiendo a sus discípulos que no se comportasen igual al mundo, que no se comportasen como se comportan las personas de allá afuera, que siempre estaban pendientes de su quehacer y de sus cosas, por causa de que no tenían conocimiento de las cosas de Dios. Como bien lo dice en este ejemplo, vamos a poner un ejemplo sobre Mateo 6:26, que dice: mirad las aves del cielo, que no siembren, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? O sea, Dios pone el ejemplo también de los animales. Los animales no somos como nosotros, que nosotros labramos, sembramos la tierra, y hacemos cualquier cosa. Y Dios nos alimenta. O sea, Dios no quiere decir con esto que vamos a dejar de trabajar, no. Sino que nosotros mismos tenemos que hacer todo con certeza, con plena confianza en Dios, creyendo que Dios nos va a bendecir. Así debemos hacer, y así debe estar el pueblo de Cristo hoy en día. Hoy el pueblo de Cristo se encuentra, como se dice, en un estado de depresión, un estado de desespero, un estado en el cual que no quiere dejar ni $1 para ofrendar, porque después
después sí, ya le vino la miseria, ya le vino toda la ruina. O sea, nosotros no somos capaces ni de ofrendar a Dios, ni darle el doble a Dios por causa de que nosotros nos descuidamos espiritualmente y caemos en un estado de depresión, caemos en un estado de desespero. Nosotros debemos ser personas que en la cual uno demos ejemplo a los que están allá afuera. Nosotros con esta actitud damos a conocer a Cristo a los gentiles que son los mundanos. ¿Qué es el afán? El afán significa hacer un trabajo excesivo por algo con gran esfuerzo y dedicación. En otras palabras podemos decir que Jesús hacía un llamado a sus discípulos a no preocuparse más en hacer un gran esfuerzo excesivo y trabajo por lo que necesitaban a diario para vivir en esta tierra, que por las cosas que tienen que ver con la vida eterna. En un versículo de la Biblia que dice en Colosenses, mirad, está pendiente de las cosas de Dios, mirad a Dios, que nosotros debemos ser personas, como lo dice Jesús en la Biblia, que no caigamos en este estado de depresión, en un estado de desespero, un estado en el cual un estado en el cual el diablo, Satanás, se manifiesta para hacernos caer en nuestra vida espiritual como cristianos. Cristo le motivaba a tener fe en Dios, o sea, Cristo le motivaba a tener a los discípulos y ahorita Cristo nos motiva a nosotros a tener confianza, a tener certeza, a tener convicción de lo que Dios va a hacer en el futuro o en el presente también. Cristo instaba a tener siempre presente las cosas del reino de Dios y su justicia para tener ánimo y el enfoque de la meta. Nosotros cuando estamos corriendo en la meta, nosotros debemos ser personas que cuando corramos no debemos preocuparnos por otras cosas, por cosas en las cuales nos alejan de las cosas de Dios. Nosotros debemos ser personas, como lo dije hace un principio, que debemos ser personas, uno, de oración. ¿Por qué? La oración es la herramienta del cristiano que nos ayuda a vencer cualquier artimaña de Satanás. La oración es una herramienta espiritual que Dios nos da a través de Jesucristo para que nosotros podamos tener una buena comunicación, una buena relación con nuestro Padre Celestial. Y nosotros no tenemos esto. Nosotros la mayoría de las veces nos paramos en la mañana, ni nos arrodillamos ni le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida. O sea, nosotros nos paramos en la mañana y nos metemos a la final a hacer cualquier cosa que sea material menos en lo espiritual. Y cuando pase una mínima situación, a última hora nos acordamos que Dios existe. O sea, a último momento nosotros mismos dejamos todas las cosas para último momento. O sea, por ejemplo, cuando está alguien enfermo y una persona se acerca y le dice, Dios mío, estoy así, asado, Dios mío, ayúdame. Pero cuando se acaba la situación, no nos acordamos de un Cristo que está reinando en el cielo. No nos acordamos que Dios existe. Y eso es lo que nos pasa. A nosotros como cristianos debemos estar en comunión con Dios. Debemos tener en nosotros una comunión. Tenemos que tener en nosotros, tomar en cuenta siempre al Espíritu Santo, lo primordial. Dios quiere y el Espíritu Santo quiere que nosotros mismos le contemos todo lo que nosotros tenemos, hombre de Dios, mujer de Dios que me está escuchando. Dios quiere que nosotros, lo más mínimo que tengamos en nuestro corazón, vayamos a Dios en oración, rompamos la carne de una vez por todas, nos arrodillemos y le pidamos a Dios, Dios mío, dame fuerza, ayúdame, yo no quiero caer, yo no quiero apartarme de tus caminos. Y esto es lo que el pueblo de Dios no hace. El pueblo de Dios ni se da cuenta que está cayendo en un descuido espiritual y sigue así hasta que después lo saca de la iglesia. O sea, nosotros, si no mantenemos una vida de oración, si no mantenemos una vida de clamor, de ruego, de súplica, de ayuno a Dios, nos vamos, como decir, alejándonos de las cosas de Dios, nos vamos despreocupando de las cosas de Dios. Hoy, como por ejemplo,
ora un día, después un día no ore y así va, inconstante. O sea, nosotros oramos una semana y después, 3 semanas después, dejamos de orar y de hablar con Dios. Porque voy a dejarlo por después. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Ese es el lema que nosotros siempre tenemos en nuestra mente. Dios sabe. O sea, nosotros mismos dejamos de orar para poner esto como excusa. Dios sabe. O a más tardar nos quedamos en nuestras casas. Nos quedamos en nuestra casa por una mínima situación que nosotros pasamos. Nos quedamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Dios sabe. O sea, Dios sabe también de que tú estás dejando de orar y de que tú estás dejando también la comunicación con Dios. Dios sabe también de que nosotros estamos cayendo en un estado de depresión espiritual. Y como lo dije en un principio, Dios quiere que nosotros nos reconciliemos. Dios quiere que nosotros hablemos con Él, que tengamos una buena relación con nuestro amigo el Espíritu Santo. Esto a mí me pasaba en lo personal. A mí en lo personal yo a veces, o la mayoría de las veces, a veces me paraba y no le oraba a Dios porque a mí se me olvidaba. Yo no lo digo esto para golpearlos a ustedes, no, porque esta palabra, primero yo sacando este mensaje, la tomé para mí y me propuse yo mismo también de esforzarme para tener una buena comunicación con Dios. Y es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros debemos tener una buena relación, una buena comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la condición actual de los discípulos de Cristo? O sea, la iglesia actual. En estos tiempos podemos ver con preocupación que la iglesia en general está más pendiente de los afanes de este mundo que de las cosas de Dios. Por ejemplo, vamos a poner el caso de que una persona está trabajando en un empleo. Si Dios le ha permitido a usted trabajar en un empleo. O sea, nosotros trabajamos y trabajamos. Después nos vamos descuidando. Y cuando somos personas que estamos descuidados en las cosas de Dios, llegamos a estar más apegados al trabajo que a la iglesia, que a las cosas de Dios. O sea, nosotros, por ejemplo, nos metemos a ver ese cajón del diablo y seguimos viendo el cajón del diablo y dejamos la oración y dejamos de velar y dejamos de tener una buena comunicación con Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda porque estamos metidos en el cajón del diablo. Madre Dios. Porque estamos metidos en esos teléfonos, en esas cosas que de nada tienen provecho. Ahorita, en este tiempo, podemos ver muchas personas que están pendientes del dinero, de la comida. Dios mío, si yo no colaboro con el gobierno no me va a dar a mí tampoco. O sea, si yo no colaboro con Maduro me va a aniquilar, por ejemplo. Maduro me va a mandar preso. Oye, mi hermano, no seamos así, ¿vale? Si nosotros debemos ser personas que tengamos fe, como lo dice la Biblia, tener fe como un grano de mostaza, que digamos a esa montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se mueve. O sea, que le digamos a la situación, vete de aquí, y la situación se sale de ahí. Porque somos personas en la cual que somos unas personas llenas de oración, de clamor, de ruego, de súplica a Dios. Y como les dije, nosotros debemos ser personas, Dios mío, que tenemos que tener una buena comunicación con Dios. Nosotros debemos ser personas que, aparte de que tengamos una buena relación con Dios, debemos demostrar a las personas que están afuera que nosotros somos personas en la cual Dios nos ha levantado como hombres y mujeres para predicar y pregonar su palabra. Es decir, Dios está permitiendo esta persecución en la iglesia para ver si el pueblo de Cristo está doblando rodillas y orando a Dios. O sea, Dios está permitiendo que todos nosotros vivamos estas cosas para que nosotros nos arrodillemos, nos comuniquemos con Dios, para que nosotros, Dios mío, para que nosotros seamos personas en la cual que tengamos una buena comunicación con Dios, que tengamos una buena relación con Dios. Oh, Dios mío, Dios quiere que todos nosotros en este tiempo tengamos una buena comunicación con Dios, que siempre demos fruto de todo
Biblia cuando Tomás no creía que Cristo había muerto. Y Cristo se le tuvo que presentar al frente. Decía: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. En la Biblia dice: bienaventuradas las personas que no vieron, pero creyeron. O sea, nosotros somos bienaventurados porque nosotros creemos en un sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y es lo que debemos tener nosotros en nuestra vida: tener fe, confianza, certeza de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Si nosotros tenemos fe y certeza de que Dios nos va a dar algo, de seguro que Dios nos va a bendecir. Dios ha estado proclamando palabras de bendición para nuestra vida. Pero, ¿por qué nosotros al final caemos en un estado de descuido, de depresión o de duda? Dios mío, ¿será verdad? ¿Será palabra de hombre? O sea, ¿será palabra de hombre? O a veces estamos incrédulos y a veces perdemos la bendición que Dios nos quiere dar a través de cualquier vaso que Dios quiera usar en esta tierra. Nosotros debemos ser personas que primero seamos espiritualmente reconozcamos lo que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida, como Dios le está diciendo en esta noche. Les voy a dar un consejo, y esto lo tomo para mí también. Cuando usted llegue a su casa, si es que usted quiere hacerlo, cuando usted llegue de su casa, bien sea llegue de hacer alguna diligencia o de un trabajo corporal, usted venga cansado, usted venga muriéndose del camino, arrodíllese, dígale a Dios: Dios mío, te necesito, yo no puedo solo. Y es lo que nosotros como cristianos no hacemos. Nosotros llegamos de nuestra casa todos cansados, todos agotados, y después no hacemos nada. Terminamos nosotros comportándonos igualito al mundo, igualito a Satanás. O sea, nos comportamos peor que el diablo. Y esto no debe pasar así. ¿Por qué? El pueblo de Cristo debe dar a relucir esos frutos que Dios ha dado en nuestra vida. Tener fe, tener confianza, tener convicción de que Dios en algún momento va a permitir en nuestra vida una bendición que Dios nos tiene preparado. Dios quiere que todos nosotros podamos participar del reino de Dios. Dios quiere que todos nosotros participemos de todas esas bendiciones maravillosas que Dios tiene para con cada uno de vosotros. Dios quiere que todos nosotros hoy en día seamos personas, como lo dije, de oración, y más en estos tiempos de persecución que está viviendo en la iglesia. Dios le recuerda a esta iglesia que vivamos una vida de oración, que vivamos una vida de clamor, de ruego, de súplica a Dios. Porque si nosotros dejamos hacer todas estas cosas, nos vamos a ir alejando de Cristo y después estamos en el mundo. Estamos, como decir, envueltos en ese lodo cenagoso de lo cual Cristo nos sacó. Las consecuencias de esta situación: esto puede traer distracción, que es la desviación de la atención de la iglesia, de las cosas eternas. Nosotros cuando caemos en un estado de depresión, cuando estamos en un estado de desesperamiento, nos distraemos de las cosas de Dios y al final se nos olvidan las cosas que Dios nos quiere decir a nuestras vidas. O sea, somos olvidadizos. Y es por eso que Dios nos ha estado exhortando y hablándonos con respecto a la fe. Tengamos confianza, tengamos certeza de que Dios en algún momento va a hacer algo para con la iglesia. Nosotros en estos tiempos debemos tener fe y confianza de que todas esas personas que están hablando mal por las redes sociales de nosotros se conviertan a Cristo y hoy en día estén aquí en la iglesia alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos ser personas que no tenemos que tener miedo, temor de las cosas que vayan a suceder. Nosotros debemos ser personas que en la cual tengamos una plena confianza, una plena certeza a Dios. Dios quiere que todos nosotros seamos una persona, como lo dije, de oración, que seamos una persona de clamor, de ruego, de súplica, que seamos personas que vivamos una vida
en santidad y amor y fe y certeza para con nuestro Dios. Dios quiere que todos nosotros seamos personas en las cuales queremos demostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Esto puede traer también la depresión, el afán, puede traer dominio por la ansiedad, que es un sentimiento de miedo, temor, inquietud o falta de paz, generando el estrés en la vida. Esto puede causar también, cuando nosotros nos descuidamos de las cosas de Dios, el estrés. O sea, nosotros a veces nos sentimos preocupados y no hacemos nada por remediar esa situación que está pasando en nosotros. Y después caemos en un estado de depresión, caemos en un estado de desespero y podemos llegar a pasar, y puede llegar a pasar de que nosotros mismos hasta nos matemos por causa de que estamos en un estado de depresión, por causa de que nosotros caemos en un estado de depresión, de descuido espiritual en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios no quiere, porque Dios quiere de nosotros que nosotros seamos personas que en cualquier momento y ahorita en estos tiempos démosle alabanza a Dios, que demos alabanza a Dios, que siempre tengamos en nuestra boca un agradecimiento a Dios. Digamos gracias, Señor, porque eres tú quien está permitiendo estas cosas y porque yo sé que tú vas a hacer llegar a todas estas personas a los pies tuyos, Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, tener fe, plena confianza en que Dios va a hacer que este país, Venezuela, se arrepienta de todas las cosas que ha hecho y se vuelva a los caminos de Dios. Si nosotros tenemos fe y confianza, si nosotros tenemos fe y confianza, vamos a tener la plena certeza de que Dios va a poder hacer algo en este país, en todos nosotros. Que Dios va a hacer principalmente un avivamiento en todos los venezolanos, aquí en esta tierra. Esto puede traer también en el desespero un estancamiento espiritual por el desenfoque. Poco a poco, cuando nosotros dejamos de orar, leer la Biblia y caemos en este estado de depresión, de desesperación, cuando caemos en un estado en que la cual nuestra fe ha menguado, caemos en un estado, como lo dice, estancamiento espiritual por el desenfoque, por el descuido de nuestra vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos pendientes, vivamos velando en todo momento las cosas que Dios tiene preparadas para con cada uno de nosotros. Una persona afanada siente como que los problemas lo ahogan. Y esto puede pasar en un adulto, en un niño, en todas las personas. Una persona que está afanada, una persona que está desesperada por hacer cualquier cosa. Esto puede hacer que la persona piense que estos problemas, estas situaciones lo ahogan. Por ejemplo, cuando nosotros le debemos algo a alguien y estamos con ese pensamiento, le debo a esta persona, y quedamos en un estado de desespero por causa de que nosotros no arreglamos esa situación de una vez por todas. ¿De dónde se origina esto? Esto proviene de un descuido espiritual por causa de tener confianza, o sea, de tener fe en Dios, y decir, por haber menguado la fe, por haber menguado la confianza, la certeza, todo esto. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? En esta noche les voy a regalar 4 puntos en los cuales Dios en esta noche se los regala para nosotros. Sigamos teniendo una vida de oración, de clamor a Dios. El primero es ser sinceros y reconocer nuestro estado espiritual. Esto puede cuando nosotros se nos da una palabra, nosotros reconocemos y decimos, Dios mío, esto está pasando en mí. Ayúdame, Dios mío, a mejorar. Ayúdame, Dios mío, a ser una persona más adelante. Si nosotros reconocemos y nos apartamos de esa situación, de ese pecado. El segundo punto dice, volvernos a la palabra de Dios, ir
y arrepentirnos. Lo primero es reconocer que Dios nos está hablando, y segundo, volvernos a la palabra de Dios y arrepentirnos verdaderamente. No que ahorita llora, vomita, se desmaya y después seguimos teniendo una vida peor que cuando éramos mundanos. Peor que cuando estábamos en el mundo. Y esto no debe ser así. Volvernos a la palabra de Dios y arrepentirnos espiritualmente, y que ese arrepentimiento sea de verdad. Y que ese arrepentimiento sea de verdad delante de Dios. Porque nosotros no vamos a poder engañar a un hombre de Dios en la cual vive en oración y ruego a Dios. Por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros líderes: mi hermano profeta, voy a avanzar y voy a crecer. Claro, usted lo dice, pero eso se va a ver en nosotros. Si nosotros en verdad estamos dando frutos verdaderos a la gente de afuera. 4. Confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Aquí tenemos unos versículos clave en la cual Dios ha dado promesas a su pueblo. Salmo 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. O sea, nosotros, como lo dije en pocas palabras, arrodillémonos, digámosle a Dios: Dios mío, me siento pesado, me siento cargado, ayúdame, Señor, dame la fuerza para seguir adelante, dame la fuerza para no tirar la toalla ya en medio camino. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. En Filipenses 4:6 también dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dios está permitiendo, como dije en el principio, estas situaciones a la iglesia, persecuciones a la iglesia, para que nosotros mismos demos alabanza, agradecimiento a Dios, digamos: gracias, Señor, porque tú estás permitiendo esto, como lo hizo Job. Cuando Job pasó su primera situación, ¿qué hizo Job? Se rasgó su vestidura. Y Job dijo, gracias, Señor, por lo que tú me diste. Tú me diste y me quitaste. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dios mío, tú estás permitiendo esto. Doy ahora alabanza a tu nombre. Doy alabanza a tu nombre. Y te alabo, Señor, porque yo sé que tú me darás la fuerza hasta el final. En 1 de Pedro 5, 6 al 7 dice también: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros, como lo dije, debemos ser personas que, primero, le confesemos todo a Dios, y segundo, vivamos una vida pendiente, velando, porque el diablo, en cualquier momento, el diablo va a usar a cualquier persona o hasta un animal para que tú mengues tu fe. Y si nosotros, les voy a decir algo, si nosotros somos personas que somos espirituales, nosotros vamos a poder discernir que esto viene de Dios y que esto viene del diablo. Si nosotros somos personas que no tenemos discernimiento, nosotros a ratico estamos encachapados. Nosotros dentro de un minuto estamos derrotados por causa de que nosotros no velamos y no estuvimos pendientes de lo que Dios quiso hacer para con cada uno de vosotros. De lo que Dios quiso hacer para con cada uno de nosotros. Conclusión, voy a decir esta frase, y esto me ayuda a mí. Nuestra ansiedad no elimina los dolores del mañana, pero nos quita la fortaleza del presente. Amén. Bueno, mis hermanos, esto fue todo lo que Dios me ha dado. Esto fue todo hasta aquí me ayudó el Espíritu Santo. Amén.